Hola, bienvenidos a la clase de metodología y la investigación. En la clase de hoy vamos a continuar viendo el proceso de investigación y vamos a ir ampliando con mayor detalle y precisión cada una de las etapas. Cuando hablamos de proceso de investigación, se puede entender como un conjunto ordenado de diferentes actividades sistemáticas que nos van a permitir generar nuevos conocimientos o bien resolver preguntas específicas sobre un fenómeno o un hecho que se quiere estudiar. Este proceso de investigación va a iniciar siempre con la identificación de un problema, luego va a continuar con la formulación de una hipótesis, con la recolección y el análisis de datos y va a finalizar con la interpretación de los resultados para poder obtener una conclusión y poder dar a conocer estos resultados y esta conclusión. Eh, es muy importante que todo este proceso sea lógico, que sea objetivo y que siempre tiene que estar basado en el método científico. Podemos ver que los momentos del proceso de investigación se pueden agrupar en tres etapas en cuanto a lo que es la planificación, que es la definición de lo que se va a investigar, la ejecución propiamente, es decir, llevar a la práctica esta investigación, y la redacción del informe final una vez obtenido los resultados y las conclusiones. Ahora iremos viendo cada una de estas etapas en detalle. Entonces comenzamos con esta etapa de la planificación, que va a ser un proceso, ¿sí?, en el cual se va a definir de manera muy detallada cómo se va a llevar a cabo este estudio. Acá en esta fase hay que establecer el problema de investigación, los objetivos, las hipótesis, el marco teórico y el diseño metodológico. Recordemos que este diseño metodológico es el tipo de estudio que voy a seleccionar, la población sobre la cual voy a investigar y trabajar, la muestra que voy a tomar de esa población, cuáles son las técnicas de recolección que voy a utilizar y cómo se va a llevar a cabo el análisis de datos. Además, también en esta etapa se van a organizar los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación. Por ejemplo, el tiempo que va a llevar la investigación para poder ejecutarse. Entonces yo tengo que planificar ese tiempo, los materiales, el presupuesto, los recursos humanos y económicos. Y dentro de la planificación se elabora un cronograma de actividades y esta etapa es fundamental para poder asegurar que la investigación sea viable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que sea ordenada y que también sea científicamente válida. En la planificación nos vamos a preguntar qué es lo que deseamos investigar, entonces acá nos vamos a hacer diferentes cuestionamientos en el área, ¿sí?, de estudio, en nuestro caso sería nutrición. Realizaremos en base a eso una búsqueda bibliográfica, vamos a ordenar nuestras ideas, vamos a tratar de identificar una estructura que explique este problema para después poder trabajar sobre estas explicaciones que nos permitan resolver o modificar el problema. Vamos a buscar cuál es la teoría subyacente al problema, es decir, vamos a ampliar el conocimiento a partir de la investigación. Tenemos que también definir nuestra posición como investigador sobre la relación que hay entre el problema y los conocimientos que se tienen hasta el momento. Luego después hay que definir cómo se va a investigar el problema, es decir, poder diseñar la metodología de trabajo que nos permita cumplir con los objetivos que nos hemos planteado. Entonces, en cuanto al diseño metodológico, hay algunos elementos que son claves y que tienen que estar bien detallados. Por ejemplo, la definición del universo o la muestra de trabajo, el área de estudio, el tipo de estudio, los métodos de recolección de datos, por ejemplo, va a ser una encuesta, van a ser mediciones antropométricas directas en las personas que constituyen la muestra, cómo voy a proceder a recolectar esa información y de qué forma yo planifico luego hacer el análisis de esta información. Es decir, bueno, los datos los voy a cargar o se van a obtener directamente en forma digital, cómo los voy a tabular y cómo los voy a analizar. En cuanto a la etapa de ejecución, la podemos definir como una etapa que se caracteriza por poner en práctica todo lo planificado. Acá es donde yo comienzo a hacer todo lo que anteriormente planifiqué.
Y esta etapa se va a iniciar, por ejemplo, con la recolección de datos. Es decir, yo acá voy a empezar a aplicar mi diseño metodológico que ya establecí. Entonces, por ejemplo, capaz que en ese diseño metodológico iba a ser un experimento, iba a ser una encuesta, una entrevista, una observación, y empiezo a recolectar todos estos datos que se fueron generando. Y también esta etapa de ejecución va a incluir el registro cuidadoso de los datos, es decir, estos datos yo después los voy a presentar en tablas, en cuadros. Tengo que tener mucho control de la calidad, de la forma en que se obtienen los datos para minimizar los posibles errores. También es muy importante acá cumplir con los plazos que yo planifiqué para obtener esos datos. Es decir, si yo planifiqué hacer encuesta durante tantos meses, bueno, yo tengo que cumplir con esos plazos, bueno, salvo alguna situación de fuerza mayor que uno después lo pueda fundamentar. Es decir, acá buscamos cumplir con los procedimientos en los tiempos previstos. Es una fase que es activa, es cuando se sale a hacer y es una etapa fundamental, porque todo lo que se haga mal acá después me va a llevar a un análisis e interpretación de esos datos que van a ser correctos, incorrectos, y después me va a llevar a tener una conclusión o realizar una recomendación que es incorrecta si no recolecté bien esos datos. Por eso es muy importante que esta etapa se caracterice por la rigurosidad, ¿sí? Porque de esta rigurosidad que yo tenga va a depender la validez de los resultados de mi investigación. En cuanto a la etapa del informe final de un proceso de investigación, va a consistir en organizar, analizar y comunicar los resultados obtenidos. En esta fase se va a elaborar un documento formal. ¿Sí? Este documento formal va a conformarse, por ejemplo, por la introducción, los objetivos, el marco teórico, la metodología, los resultados, la discusión. La discusión vamos a verla más adelante, pero bueno, yo voy a comparar los resultados que obtuve con otras investigaciones y con la literatura, y finalmente va a incluir las conclusiones. También se pueden incorporar recomendaciones o mencionar alguna limitación que estuvo el estudio o mencionar también propuestas para futuras investigaciones a partir de lo que concluí, ¿sí? El informe, bueno, ya vimos cómo debe de ser redactado en cuanto a los criterios gramaticales y al uso del lenguaje, pero bueno, recordemos que siempre debe ser claro el informe, debe ser preciso, tiene que estar basado en evidencia, ya que es la forma en la que vamos a compartir el conocimiento que generamos en nuestra investigación y lo vamos a compartir con toda la comunidad científica o académica. Un esquema que resume las etapas del proceso de investigación y muestra la interrelación que hay entre todas las etapas. La secuencia de un proceso de investigación, como dijimos, va a ser un orden lógico de etapas que van a seguir, ¿sí? Para poder desarrollar un estudio científico que sea organizado, que sea coherente. Y por lo general esta secuencia va a incluir lo que es el planteo del problema, como dijimos, identificar y definir qué se quiere investigar, revisar la literatura, analizar investigaciones previas sobre un tema, formular la hipótesis y objetivos, es decir, proponer también explicaciones posibles y definir metas claras. Todo lo que es la planificación, diseñar la metodología, definir recursos y cronogramas. Va a contener la ejecución, sí, que mencionamos recién, el análisis de datos y la elaboración del informe final, que bueno, ahora iremos ampliando. Este es el esquema de proceso de investigación, el cual iremos viendo punto a punto en forma más específica. Los criterios para formular y plantear un problema de investigación son fundamentales para orientar un estudio de manera que sea precisa y efectiva. Algunas condiciones o criterios que tienen que cumplir: claridad, el problema debe estar redactado en forma comprensible, sin ambigüedades, permitiendo que cualquier lector pueda entender lo que se quiere investigar, que sea preciso y delimitado, es decir, se tiene que especificar qué se va a estudiar, dónde, cuándo y en qué condiciones, como para poder ver que el tema sea posible de investigar y que sea viable. Se tiene que tomar como criterio la relevancia, ¿sí? El problema tiene que ser importante para el campo del conocimiento, tiene que tener un impacto social, académico, científico o tecnológico. Viabilidad es otro criterio, debe poder ser investigado con los recursos disponibles, y cuando hablamos de recursos es todo, ¿sí? Es tiempo, es dinero, es acceso a la información, es infraestructura, recurso humano, es todo.
Otro criterio es la originalidad o aporte, es decir, el problema o la resolución del mismo tiene que contribuir a resolver dudas, cubrir vacíos de conocimiento o abrir nuevas líneas de investigación. Y otro criterio es la formulación en términos interrogativos o declarativos. ¿Qué quiere decir esto? El planteo del problema puede ser en forma de pregunta de investigación o como una afirmación clara, sí, que indique qué es lo que se va a estudiar. Hay que tener en cuenta que el problema es la base o el pilar de todo proceso de investigación, con lo cual uno va a buscar encontrar una respuesta o una solución al mismo. Otras características de los problemas de investigación es que tienen que ser objetivos, la solución tiene que traer un resultado, ¿sí? Generalmente en términos de aparición de nuevo conocimiento. Además, tiene que responder a las necesidades reales de la sociedad, tiene que ser específico, es decir, el problema tiene que ser concreto en términos de población, área geográfica, y siempre y cuando justifique la presencia de los investigadores y la disponibilidad de diferentes recursos para justificar la elección de ese problema. Tiene que tener contrastabilidad empírica. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema tiene que tener un nivel de elaboración que permita plantear instrumentos de recolección de datos, aplicar instrumentos, procesarlos, analizarlos, interpretarlos, difundirlos y divulgarlos. A su vez, los problemas de investigación se pueden clasificar en 3 niveles de problemas. Uno de ellos es el nivel sociopsicológico o personal, donde hay problemas que tienen que estudiarse en el individuo como algo propio desde una perspectiva social, ¿sí? En determinados grupos. Por ejemplo, el comportamiento humano, aspiraciones o intereses en un grupo, en una comunidad, etc. Acá vemos un ejemplo, una pregunta, ¿sí? Que responde a cuál es el conocimiento de estudiantes del colegio experimental Pedro Vicente respecto a las infecciones de transmisión sexual para el año 2015. Otro nivel es el nivel institucional. Muchas veces el estudio de un problema parte de la necesidad de una institución. Entonces uno toma esa necesidad para poder investigarlo. Por ejemplo, podría ser dentro de una institución educativa, una pregunta que orienta la investigación es cómo se desarrolla la educación para la salud en el hospital docente de Riobamba en 2015. Cuando hablamos de instituciones, pueden ser instituciones religiosas, políticas, educativas, de salud, entre otros. Y como nivel comunitario, cuando se estudia un problema que afecta a un grupo, a una parte de la sociedad, es cuando queremos ver, por ejemplo, cómo tal vez el impacto de la macroeconomía incide en la salud de una población, ¿sí? Y muchas veces se estudian condiciones socioeconómicas y cómo esto afecta a la delincuencia, el alcoholismo y entre otras, es decir, una realidad de la comunidad pensado desde el impacto en términos de salud, en términos educativos y sociales. En cuanto al problema, también es muy importante tener en cuenta la situación geográfica y realizar una priorización de áreas problemáticas que se relacionan. Por ejemplo, un criterio puede ser la gravedad del problema, donde este se puede medir por indicadores como morbilidad, mortalidad, invalidez, entre otros, y uno puede identificar de los hechos más graves a los menos graves y seleccionar en base a esto. Otro criterio de priorización es la magnitud, es decir, analizar el porcentaje de incidencia y prevalencia y ver cuál es el problema que presenta una mayor frecuencia. Otra posibilidad es la de prevención, es decir, aquellos problemas que sean más simples y menos costosos de dar solución. Considerar si esto puede estar vinculado con políticas institucionales y disponibilidad de recursos necesarios. Y otro criterio para priorización puede ser la importancia para la comunidad, es decir, es un problema que la comunidad lo identifica como tal, la comunidad va a estar predispuesta a participar, la comunidad pretende colaborar. Esto es muy importante para también ver cómo esto impacta, ¿no?, en la comunidad y si es un problema para la sociedad o es algo que tal vez los investigadores lo consideran un problema, pero no es como tal, ¿no?, para el grupo que uno pretende estudiar. Siempre el problema que se elija, lo ideal es que tenga más de un criterio de priorización, pero bueno, a veces no se van a cumplir todos y uno puede justificar en base a uno de ellos. Es importante realizar
un análisis de la ubicación del problema, ¿sí? Es decir, se sugiere incluir un análisis que sea profundo sobre la ubicación espacial. Por ejemplo, es un problema o es un tema que afecta a nivel internacional, a nivel regional, a nivel provincial, nacional o a nivel local. Es un problema que tiene una ubicación temporal actual o que se refiere al pasado o que es un problema que puede desarrollarse a futuro. También lo que es la ubicación científica, es decir, es un problema donde se tiene que enfocar de diferentes ciencias, por ejemplo, desde las ciencias económicas, de salud o ciencias sociales, y también la ubicación lógica, es decir, analizar considerando desde lo general hacia lo particular. Hay que justificar el problema y algunos de los parámetros que pueden orientar esta justificación son, por ejemplo, la importancia, es decir, es un problema importante en cuanto a la gravedad, a la frecuencia con la que se da, a la cobertura, em, o también otro criterio puede ser la actualidad, es un tema de agenda, es un tema que se está hablando en las noticias, es un tema que está presente a nivel mundial. Otro criterio puede ser lo novedoso, es decir, es algo diferente a lo que ya existe la resolución de este problema. Yo voy a poder aplicar nuevas técnicas, nuevos métodos para poder solucionarlo. Por otro lado, otro parámetro es el aporte, es decir, se analizan los beneficios que va a recibir la comunidad, la institución, el investigador y la ciencia como aporte al conocimiento que se brinde. Otro parámetro es la accesibilidad, se refiere al lugar de investigación, si es fácil de llegar, si la gente está dispuesta a colaborar. Después tenemos lo que es la factibilidad, es decir, bueno, es la posibilidad de acceder a los diferentes recursos que va a necesitar la resolución y el análisis de este problema. Y cuando hablamos de recursos, son recursos económicos, humanos, recursos técnicos, equipos que se necesiten para poder llevar a cabo el proyecto. Y también la factibilidad hay que analizarlo desde lo personal, es decir, se cuentan con los conocimientos en el grupo de investigación y con la experiencia necesaria para abordar este problema. Y también desde lo institucional si el problema representa una prioridad. La definición y formulación de los objetivos también es una etapa muy importante y es fundamental dentro de un proceso de investigación, ya que en todo momento van a guiar al estudio. Y en cuanto a la definición de los objetivos, es muy importante que estos sean claros, ¿sí? A lo largo de toda la investigación, ya que bueno, van a servir como marco y es muy importante que sean claramente delimitados. También tienen que ser medibles, es decir, que puedan ser evaluados a través de los resultados obtenidos en la investigación, que sean posibles de lograr dentro de un tiempo planificado y un tiempo con el cual se cuentan los recursos, que sean relevantes, es decir, que estén alineados con la pregunta de investigación. También es muy importante para la formulación de los objetivos es que sea precisa esta formulación, que sea estructurada y contamos con dos objetivos, dos tipos de objetivos. El objetivo general, que es el propósito principal de la investigación, que tiene que expresarse también de forma clara, pero que el resultado es más amplio, sí, y es lo que se espera alcanzar con el estudio, sí, en general. En cambio, por otro lado, tenemos los objetivos específicos, que son metas más concretas, em, y que yo las voy a detallar, sí, de una forma más completa, porque lograr estas metas a mí me va a permitir responder el objetivo general, es decir, los objetivos específicos podemos pensarlo como pasos o como subobjetivos que responden al objetivo general. Los objetivos, si están bien redactados, van a permitir enfocar el estudio centrándose en lo esencial, va a orientar los instrumentos de recolección de datos, va a evitar la recopilación de datos que no son necesarios y de esta forma voy a perder menos tiempo y menos recursos innecesariamente. Me va a permitir seleccionar los métodos y las técnicas adecuadas y, como decíamos, el objetivo general siempre tiene que estar relacionado con el problema de investigación, con la pregunta y a su vez con los objetivos específicos. Un ejemplo de un objetivo general en cuanto a la redacción puede ser el siguiente. Caracterizar el alcoholismo en jóvenes de 18 a 30 años de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, durante el periodo
2020-2023. Como vemos, este objetivo general indica la acción que se va a hacer, sobre qué problema, ¿no? Que sería la caracterización del alcoholismo, en qué persona o grupo de personas, que son los jóvenes de 18 a 30 años, en qué lugar y en qué tiempo. Es decir, el objetivo general siempre tiene que tener lo que denominamos persona, lugar y tiempo. El objetivo que recién mencioné, tenemos como ejemplo objetivos específicos. ¿Qué quiere decir? Si mi objetivo general es caracterizar el alcoholismo en jóvenes de 18 a 30 años en la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, durante el periodo 2020-2023, algunos objetivos específicos podría ser identificar las características sociodemográficas y familiares de los jóvenes de 18 a 30 años de la ciudad de Campana. Otro objetivo específico podría ser identificar conocimientos y prácticas en relación al alcohol en los jóvenes de 18 a 30 años de la ciudad de Campana. Acá hay un ejemplo de dos objetivos específicos, pero bueno, pueden ser tantos como sean necesarios. No hay un número que uno puede indicar que tenga que ser 5, 6, 4. Bueno, eso va a depender del objetivo general, va a depender del proyecto, digamos, en forma integral. Vemos también otro ejemplo, suponiendo que ahora el objetivo general de esta investigación es describir la situación de salud de los niños que asisten a la escuela número 17 de la ciudad de Villa Tesay, provincia de Buenos Aires, durante el año 2022, como base para implementar un proyecto educativo en el año 2024, podemos pensar en ejemplos de objetivos específicos que podrían ser identificar características de las aulas de la escuela, describir factores de riesgo para la salud de los niños en la escuela, definir el funcionamiento grupal de los estudiantes, describir principales indicadores de morbilidad de los alumnos. Como vemos, bueno, acá hay 4 ejemplos de objetivos específicos que todos tienen relación con el objetivo general de la investigación. A pasar a hablar del marco conceptual o marco teórico. El marco teórico también se considera una parte fundamental de la investigación, ya que nos va a dar el fundamento conceptual y científico sobre el cual se va a apoyar el estudio, y el enfoque de este marco teórico también puede inspirar nuevas líneas y áreas de investigación, puede ampliar el horizonte del estudio, guiar al investigador para que éste se pueda centrar en el problema que realmente quiere investigar, evitando que se desvíe, ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. A través de la experiencia de otros investigadores, uno, bueno, toma esos errores para aprender de ellos y poder prevenirlos. También va a permitir conducir una hipótesis o afirmaciones antes de someterlas a prueba, pero bueno, uno ya va a tener un direccionamiento que luego después habrá que comprobarla si es correcto o no. Va a orientar acerca de cómo se debe llevar a cabo en general, ¿sí?, la investigación, y sobre todo es un marco de referencia para después poder interpretar y analizar los resultados. Cuando uno analiza los resultados también va a su vez comparándolo con el marco teórico, con el marco conceptual, para luego también llevarlo a la discusión. Todo marco teórico tiene componentes o elementos que lo van a conformar. Entre ellos tenemos los antecedentes, que van a ser los estudios previos relacionados con el tema de investigación. Acá vamos a encontrar investigaciones previas que abordan temas que son similares o que en otras investigaciones se resuelven problemas que son parecidos o que usan una metodología parecida o similar a la que uno quiere utilizar en su investigación. Y los antecedentes van a ayudar a conocer el estado del arte, ¿sí?, a identificar dónde hay vacíos de conocimiento, dónde mi nueva investigación puede hacer un aporte. Otros componentes es la definición de conceptos claves, entonces yo acá tengo que definir claramente los términos y conceptos que van a ser relevantes para mi investigación. De esta forma yo me voy a asegurar que todos los integrantes del estudio, ¿sí?, puedan comprender de manera uniforme el significado de los términos que yo voy a utilizar. Otro componente son las teorías y enfoques existentes, es decir, acá se van a presentar las teorías o modelos conceptuales que van a explicar las relaciones que se establecen en el tema de estudio. Y esto incluye las perspectivas más relevantes que respaldan la hipótesis o los objetivos de mi investigación. Y también tenemos como otro componente la relación entre las variables. En el marco teórico se tiene que establecer claramente cómo es esta relación con las variables dependiente, independiente, y recordemos que muchas veces son distintas variables independientes que puedo tener para un mismo problema.
importante es que el universo de estudio va a constituir la variable dependiente. Acá es muy importante identificar la diferencia entre variable independiente y variable dependiente. La variable independiente es la que el investigador va a manipular de manera deliberada, ya sea para observar su efecto y analizarla, es decir, la variable independiente sería la causa o el factor que se supone que va a influir sobre la otra variable, que es la variable dependiente. Entonces, vamos a entender por variable dependiente al resultado, la respuesta que yo voy a medir en mi experimento, en mi investigación, ¿sí? Y a medida que yo cambie o haga alguna modificación en la variable independiente, bueno, esta variable dependiente también va a reflejar cambios. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Suponemos que yo estoy investigando la cantidad de fertilizante que se tiene que utilizar para el crecimiento en plantas. Entonces, como variable independiente, va a ser la cantidad de fertilizante que yo aplique, ¿sí? Los gramos que yo aplique por planta. Y la variable dependiente, ¿sí? El resultado va a ser la altura de las plantas medidas, por ejemplo, en centímetros, con lo cual acá vemos ¿sí? esta relación. Muchas veces para una misma variable dependiente podemos encontrarnos con diferentes causas o con diferentes variables independientes. Un concepto importante también son los presupuestos teóricos. Entendemos por presupuestos teóricos a las suposiciones o supuestos previos que tiene un investigador al asumir o iniciar un estudio. Estos van a estar basados en teorías, modelos, investigaciones previas. Estos presupuestos teóricos sirven como marco de referencia sobre el cual se va a construir la investigación y son elementos fundamentales porque van a guiar el enfoque, la formulación de hipótesis, la interpretación de los resultados. Y podemos encontrar algunas características, es decir, los presupuestos teóricos son afirmaciones que se van a dar por verdaderas dentro del contexto de investigación, aunque bueno, no siempre yo voy a verificarla como tal, pero es donde yo tomo o asumo que voy a partir en mi investigación y están basadas en el conocimiento previo y en teorías ya existentes en el área de estudio que se considera que son válidas. Por eso no es que yo las tengo que ir a comprobar a estos presupuestos teóricos. Por otro lado, tenemos otra característica que es el propósito, es decir, los presupuestos teóricos van a permitir fundamentar la investigación, van a ofrecer un marco dentro del cual se desarrolla el trabajo, me van a guiar mis decisiones metodológicas y la interpretación de los resultados. Permiten también al investigador explicar por qué ha elegido una determinada teoría o un modelo para abordar un problema de investigación y siempre hay que tener en cuenta que los presupuestos teóricos implican una suposición sobre la relación entre las variables. Es decir, si un investigador asume que existe una relación causal entre dos variables, por ejemplo, entre el consumo de fibra y la mejora de la salud intestinal, ese es un presupuesto teórico, ¿sí? Y utiliza teorías ya existentes para poder tomarlas, ¿sí? Muchas veces estos presupuestos van a ayudar, como dijimos, a tomar decisiones, a orientar la investigación, pero sobre todo permiten afinar o mejorar la hipótesis, hacer predicciones sobre los resultados a futuro, que bueno, que después uno con las hipótesis tendrá que confirmarlas o rechazarlas. Otro concepto que nos encontramos son las preguntas directrices. Estas son interrogantes formulados estratégicamente que van a orientar el desarrollo de una investigación, o un experimento o un análisis. Su función principal es delimitar el objeto de estudio, sería como la pregunta investigación, ¿sí? Van a guiar la recolección de datos, estructurar el razonamiento y asegurar que el investigador mantenga el enfoque de los objetivos que se propuso inicialmente y que no se desvíe de ellos, ¿sí? Estas preguntas no buscan a veces una respuesta inmediata, sino que pueden promover una reflexión, una exploración, un análisis en profundidad. Estas preguntas también se pueden pensar o clasificar en dos niveles: el nivel epistemológico, que buscan un aspecto ¿sí? Que determine la posibilidad de conocimiento en cuanto se establece lo que es posible conocer o no a través de la investigación, y a nivel práctico es un aspecto que se refiere a la prioridad del estudio, el proceso que va a concluir con la selección de las entidades que van a ser elevadas a la categoría de variables independientes para después formular el problema y los objetivos de la investigación. ¿Qué quiere decir? Esta pregunta de investigación, yo de acá
voy a poder después tomar las variables y a partir de esto formular también los objetivos. Un ejemplo de una pregunta directriz podría ser: si el objetivo de mi investigación es evaluar el efecto de los diferentes tipos de luz en el crecimiento vegetal, una pregunta directriz podría ser la siguiente: ¿cómo influye el tipo de luz, por ejemplo natural versus artificial, en la tasa de crecimiento de una planta X? Entonces, a través de esta pregunta yo acá puedo, por ejemplo, identificar las variables y puedo ya ir pensando en un objetivo que tenga relación con esta pregunta directriz. De modo de explicación en investigación científica, vamos a entender a los diferentes enfoques que se van a utilizar para interpretar, justificar o dar sentido a los fenómenos que se van a observar. Constituyen también los marcos teóricos y metodológicos, mediante los cuales los investigadores van a estructurar las relaciones entre causa y efecto, o describen cómo y por qué ocurre un fenómeno. Cada modo de explicación va a responder a diferentes necesidades de comprensión y depende también del conocimiento que se pretende construir. Entre los principales modos de explicación uno puede destacar una explicación causal, busca identificar causas y efectos, es decir, se pregunta por qué ocurre algo. Dentro del modo de explicación funcional, acá se busca describir la función o propósito de un fenómeno dentro de un sistema. Después tenemos la explicación teleológica, así que interpreta un fenómeno en función de un fin o de un propósito, y la explicación estructural, que va a examinar las partes de un sistema, ¿sí?, que se organiza para dar lugar a un fenómeno. Un ejemplo sería: la estructura del ADN explica la transmisión de información genética. Es decir, todos estos modos no son excluyentes, no es que yo tengo uno o tengo otro, ¿sí? En muchos casos una investigación puede integrar varios modos de explicación para lograr una comprensión que sea mucho más completa. Entonces, como un resumen del proceso de construcción del marco teórico, tenemos los principales pasos. Uno va a iniciar con el análisis de los antecedentes del problema, va a seguir con un orden lógico considerando siempre el problema priorizado, va a plantear las justificaciones o razones para priorizar el problema, va a definir conceptualmente las variables, el problema, los aspectos teóricos que relacionan a las variables y que sustentan la hipótesis. Sí, es muy importante que acá las variables se definan teórica y operativamente. ¿Sí? Si yo pienso en obesidad, teóricamente la obesidad la puedo definir como un aumento de peso a expensas del tejido adiposo, y puedo continuar esa definición teórica. Ahora, la definición práctica de la obesidad puede ser, bueno, el valor obtenido a través del índice de masa corporal cuyo valor sea mayor o igual a 30 es un indicativo de obesidad. Por ejemplo, eso podría ser una forma operativa de medir la obesidad, pero puede haber otra forma. Y finalmente siempre considerar las normas de redacción, de secuencias de contenido, eso es muy importante. Una hipótesis de investigación es una proposición o afirmación tentativa, porque después hay que comprobarla o rechazarla, que establece una relación entre dos o más variables. Está basada en conocimientos previos, observaciones o teorías ya existentes, y es una suposición que el investigador plantea al inicio del estudio y que se va a poner a prueba mediante la recolección y análisis de los datos. ¿Sí? Es muy importante que se redacte de forma clara, específica y que sea comprobable de verificar. ¿Y cuál es la función de estas hipótesis en la investigación? Bueno, va a guiar el diseño del estudio, orienta la selección de las variables, los métodos, las técnicas de recolección de datos, delimita el problema de investigación, define cuáles son los aspectos que se van a investigar, genera predicciones, anticipa resultados que luego podrán ser verificados o refutados, y organiza el análisis, es decir, proporciona un marco de referencia para interpretar los resultados obtenidos. Hay criterios que a veces pueden ayudarnos a pensar en estas buenas hipótesis o enunciados que sean correctos. Y uno de ellos es que las hipótesis son expresiones de las relaciones que hay entre variables, y otro criterio es que deben indicar claramente la necesidad de verificar estas relaciones expresadas. Ambos criterios significan entonces que las formulaciones de las hipótesis van a contener dos o más variables que son posibles de medir o que potencialmente se pueden medir y que especifican cómo se relacionan entre sí estas variables. Las hipótesis a su vez las podemos clasificar por la extensión o por el alcance. Entonces nos podemos encontrar, por ejemplo, si la clasificamos por la extensión,
con las hipótesis generales o cuasi generales. Entonces, las hipótesis generales van a ser afirmaciones que son amplias, que son de carácter teórico, que van a explicar relaciones entre variables en un sentido muy general. No están formuladas para ser verificadas en un estudio específico, sino que tal vez van a orientar el planteo de investigaciones más concretas. Ejemplo, una alimentación balanceada mejora la calidad de vida. Como vemos, bueno, es algo muy general. Por otro lado, las hipótesis cuasi generales son formulaciones menos amplias que las anteriores, aún conservan cierto grado de generalidad, pero están más cercanas a situaciones que pueden ser observadas y verificadas. Suelen ser el punto de partida para la hipótesis específica. Un ejemplo de esto sería la ingesta diaria de frutas y verduras se asocia, por ejemplo, con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular en adultos mayores. Y después, bueno, por el alcance tenemos la hipótesis descriptiva, que acá ya se plantea o se busca describir características, propiedades o fenómenos en una población o en un contexto determinado sin necesidad de establecer relaciones de causa y efecto, es decir, se van a utilizar especialmente en estudios descriptivos. Un ejemplo de esto sería el 60% de los estudiantes de nutrición realizan actividad física regularmente. Tenemos las hipótesis causales o explicativas, que son proposiciones que establecen ya una relación de causa-efecto entre dos o más variables. Afirman que una variable independiente produce cambios o efectos sobre otra, que es la variable dependiente, y estas hipótesis son fundamentales en investigaciones experimentales que buscan el porqué de un fenómeno. Un ejemplo sería el consumo elevado de azúcares refinados causa aumento en la incidencia de diabetes tipo 2. Y también tenemos las hipótesis estadísticas, que son formulaciones que se van a expresar en términos matemáticos, que se van a someter a prueba mediante técnicas estadísticas y generalmente se dividen en lo que es la hipótesis nula, que corresponde al planteo que dice que no existe relación o diferencia entre las variables estudiadas, y la hipótesis alternativa, que es la que plantea que sí existe una relación o diferencia significativa. Estas hipótesis lo que permiten es que el investigador pueda hacer algún tipo de inferencia que sea objetiva basada en un análisis de datos. Consideraciones generales de la estructura de las hipótesis. Hay que tener en cuenta que las unidades de observación pueden ser personas, grupos, objetos, actividades, instituciones, entre otras. Es sobre todo lo que puede trabajar la investigación. Las variables van a ser los aspectos o características que pueden ser cualitativas o cuantitativas, que son objeto de búsqueda mediante las unidades de observación. Y los términos lógicos son lo que se denominan también términos relacionales, ya que son los que van a indicar una posible relación entre estas variables. Por ejemplo, podemos decir, si la hipótesis es que hay un consumo de alimentos contaminados en los niños de la escuela X y entonces por esto habrá parasitismo. Si esta es la hipótesis. ¿Cuáles son las variables de esta hipótesis? Bueno, el consumo de alimentos por un lado, contaminados, y por otro lado la variable dependiente que es el parasitismo. ¿Cuáles serían las unidades de observación? Los estudiantes de esta escuela X. Y finalmente, ¿cuáles serían los términos relacionales? Es que, bueno, si consume, entonces produce parasitismo. Generales que tienen que cumplir las hipótesis es que se tienen que poder verificar mediante la utilización de diferentes procedimientos, métodos o técnicas, tienen que ser conceptualmente claras y fáciles de comprender, pero tienen que tener un nivel de precisión y rigor para evitar la antigüedad. Los términos que se utilizan en la hipótesis deben permitir la observación y en líneas generales las hipótesis suelen sugerir nuevos hechos o contradicciones, pueden sugerir una situación problemática, una situación de diferencia o una situación variable. Pasos que permiten plantear una hipótesis de investigación. Uno puede tomar como primer paso identificar el problema de investigación, es decir, definir con claridad el fenómeno o situación que se va a estudiar. Como segundo paso, revisar antecedentes teóricos y empíricos, analizar investigaciones previas, teorías relacionadas para fundamentar la hipótesis. Como tercer paso, definir las variables, determinar cuál será la variable independiente, que es la causa, y cuál la variable dependiente, que es el efecto. Luego se continúa con el establecimiento de la relación esperada, es decir, proponer cómo se espera que una variable afecte o se relacione con la otra.
Luego se sigue con la formulación de la hipótesis de una forma clara y precisa. Acá tengo que escribir una proposición que sea comprobable mediante la recolección y el análisis de los datos y finalmente determinar la posibilidad de verificación. Tengo que asegurarme que la hipótesis pueda ser puesta a prueba empíricamente. Ejemplos de hipótesis. La primera es, la presencia de varias fábricas de cal en la comunidad constituye factor de riesgo para que se presenten infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años en el barrio Santa Catalina. Otra hipótesis puede ser, las condiciones socioeconómicas están relacionadas con la incidencia de enfermedades respiratorias agudas en niños menores de 5 años de la comunidad de Santa Catalina. La siguiente podría ser, la falta de servicios básicos está relacionada con la presencia de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años de la misma comunidad del barrio Santa Catalina. Y finalmente, otra hipótesis sería la falta de servicios de salud constituye un factor de riesgo para que se presenten infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años del barrio Santa Catalina. Como vemos, sobre un mismo problema o variable dependiente, que son las infecciones respiratorias agudas, sobre una misma muestra, una misma comunidad, que son los niños menores de 5 años, y en un mismo lugar, que es el barrio Santa Catalina, yo puedo generar diferentes hipótesis, porque acá vemos que son diferentes las relaciones entre las variables. Entonces, bueno, dependiendo acá todo lo que fuimos mencionando anteriormente, uno, bueno, se va a inclinar a desarrollar una u otra hipótesis. Pero bueno, para un mismo problema se puede generar más de una hipótesis y eso es lo importante, ¿no?, a identificar. Hasta acá llegamos con la primera parte de la clase de hoy. En la clase siguiente vamos a seguir con los puntos que continúan en el esquema del proceso de investigación. Es muy importante que todo lo que vimos hoy vayan a leerlo a la bibliografía porque, bueno, amplía más la explicación, pero también van a encontrar muchos ejemplos que va a ser útil al momento de redactar los puntos del trabajo de esta clase, pero también del trabajo práctico integrador. Lo que ustedes van a entregar ahora va a ser parte de ese trabajo práctico integrador. La idea es que ya puedan tener un avance, no importa si no llegan a completarlo todo de la forma que quisieran. La idea es entregar un primer avance, no solo para acreditar la asistencia, sino también para la clase que viene, bueno, poder poner en común, ¿sí?, hacia dónde están dirigiendo este trabajo práctico integrador y después, bueno, en las clases siguientes van a tener posibilidad de seguir completándolo. Pero sí quiero resaltar que es muy importante que vayan a la bibliografía, ¿sí? En el cronograma tienen indicada la bibliografía y en el programa de la materia también. Gracias.